Audio Jungle. La palabra aún hoy en el siglo XXI es muy poco valorada y en ocasiones no le damos la importancia que se merece. Tengan en cuenta que una sola palabra o muy pocas pueden situarte mucho mejor o no en el escenario social, personal y profesional en el que vivamos. Y hoy hablaremos del poder de comunicarse en nuestros ámbitos, por lo tanto del poder que tiene la palabra. Y lo haremos con uno de los grandes de la comunicación, que además de ser reconocido como un grandísimo periodista y escritor, es sociólogo, ingeniero y director de la Escuela de Comunicación Empresarial. Con Manuel Campo Vidal vamos a ayudarte a entender el poder de la palabra. Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. La palabra, aún hoy, en el siglo XXI, está poco valorada y en ocasiones no le damos la importancia que se merece. Tengan en cuenta que, como dice nuestro próximo invitado, una sola palabra o muy pocas pueden situarnos mucho mejor o no en el escenario profesional, en el personal y social en el que vivimos. Él es periodista y ha sido un reconocidísimo presentador de televisión. Es directivo en medios de comunicación, sociólogo e ingeniero técnico industrial. Premio Ondas en 1989, cuenta también con 2 TP de Oro como mejor presentador, coincidiendo con su paso por el telediario. Es el director general consejero delegado de la productora Lua Multimedia, presidente de la Escuela de Negocios Next International Business School, donde dirige el máster de Comunicación Avanzada y Marketing Digital y es director del Instituto de Comunicación Empresarial. Ha sido presidente de 2006 a 2018 de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión en España y yo creo que ya todos podemos darle una honrosa bienvenida a Manuel Campo Vidal. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio de comunicación. Bienvenido. Muchas gracias, Raquel. Un placer estar con vosotros. Manuel, ¿cuándo descubriste tu vocación por comunicar? Bueno, en realidad uno nace comunicando, ¿no? Primero escucha los sonidos desde el vientre de su madre, hasta el punto de que hay investigaciones que uno identifica después la voz de su madre, aunque lo escuchara de siendo un feto. Por lo tanto, comunicar es algo sustancial a la vida humana, ¿no? Dice la Escuela de Palo Alto, todo comportamiento humano es una forma de comunicación. Así que desde niños, cuando lloramos estamos comunicando, cuando sonreímos estamos expresando nuestra alegría y así sucesivamente. Así que la persona comunica toda su vida, pero es verdad que yo a los 12 años ya escribí mi primera crónica. No todos somos conscientes deportiva. de ello. Claro. Pero yo tenía una vocación de periodista siempre y entonces ya escribía pequeños articulitos en una revista parroquial. Así que así empecé. ¿Del deporte? Sí, en este caso del deporte o de otros aspectos y luego fue evolucionando más a temas sociales, de lo que había, pero sí tenía un interés por escribir, por comunicar, por hacer crónica. Manuel, de todas las facetas de la comunicación has recorrido muchísimos campos en tu larga y enriquecedora trayectoria. ¿Cuál ha sido la que más te ha marcado y por qué? Pues tengo que decirte, Raquel, sinceramente, y no es por escapar a la pregunta, a mí me gustan todos los aspectos de la comunicación. Me gusta hacer programas de televisión, y he hecho afortunadamente muchos. Me gusta la radio, estuve 4 años en Hora 25. Me gustan los periódicos, sigo escribiendo una crónica que eran 20 y tantos periódicos todos los fines de semana. Me gusta dar una conferencia. La comunicación tiene también un efecto gratificante, sobre todo si se prepara, si se intenta transmitir, porque es maravilloso que realmente haya personas que dejen algo de su tiempo para leerte, para escucharte, como ahora mismo estamos en este programa, para verte en televisión o simplemente guardando silencio mientras te escuchan en una conferencia. Así que hay que tratar de corresponder a esa generosidad por parte del público hacia nuestras comunicaciones, tratando de que sean excelentes y tratando de sacar lo mejor de nosotros mismos. Yo soy un apasionado de la comunicación y me resulta muy difícil decir que he sido más feliz
haciendo un programa de radio que haciendo un programa de televisión o moderando los debates electorales, que es una cosa que genera mucha tensión y sin embargo pues tiene mucha trascendencia porque hay millones de personas viéndote allí, ¿no? Supongo que al final todos han sido igualmente enriquecedores y de todos se ha aprendido algo. Decías al principio que todos comunicamos casi desde el vientre de nuestras madres, cierto es, pero no todos somos conscientes de que lo hacemos, de que comunicamos. ¿Por qué en nuestro día a día es tan importante comunicar bien? Porque efectivamente es cierto, no le damos valor a la palabra, y una palabra además te puede acercar a una persona, o una palabra de menos te puede alejar de ella, ¿no? La palabra tiene realmente un valor excepcional, ¿no? Contaba Gabriel García Márquez que era muy poco dado a hablar en público porque sentía esa especie de miedo escénico, que él estuvo a punto de morir cuando tenía 12 años porque bajaba por una cuesta y no se percató de que venía detrás aceleradamente, sin freno, sin timbre y bloqueado el que llevaba la bicicleta, una bicicleta que iba directo contra su espalda. Por suerte había por allí, bajaba andando también un sacerdote que se dio cuenta y le dijo, cuidado, y ese cuidado, esa palabra le hizo saltar y el sacerdote le dijo, ¿se ha dado cuenta usted del valor de la palabra? Solamente con decirle cuidado, aquel muchacho salvó su vida. Bueno, pues una palabra de más muchas veces nos entorpece una negociación o nos entorpece una relación personal. Y una palabra de menos pues no te permite generar la confianza suficiente para que aquella empresa a la que le quieres vender algo o para aquella persona a la que quieres conquistar, pues conceda que realmente tú eres o la empresa adecuada o la persona adecuada para compartir pues algunas horas o algunos años de la vida. ¿Por qué crees, Manuel, que la comunicación no ha sido nunca una prioridad en este país? Pues es un error que hemos tenido, ¿no? Y que estamos pagando muy caro. Hay algunos países, sobre todo en el mundo anglosajón, que le conceden mucha importancia a la comunicación y los alumnos están constantemente hablando en público, ¿no? Haciendo exámenes orales, saliendo a la pizarra a hablar, y formándose desde niños, venciéndose ese miedo escénico, ganando confianza, y eso les ayuda mucho cuando el día de mañana en el mundo laboral pues tienen que salir a contar algo y tienen que salir a pues hacer una presentación de algún proyecto o algo por el estilo. Aquí en España y en general en el mundo latino no se le ha dado esa importancia. Sí se le da en Italia, en Argentina, etcétera, aunque ellos, si quieres, hablamos, pero creo que lo que hacen es generar muchas palabras y tampoco se trata de generar un río de palabras en el que se ahoguen las ideas, ¿no? Pero es otra conversación, pero es verdad que ellos sí tienen exámenes orales y es verdad que serían algunas excepciones, pero creo que los profesionales en España, que tenemos excelentes médicos, excelentes ingenieros, de otras profesiones también, luego cuando salen al mundo exterior a vender o a ir a congresos internacionales se dan cuenta de que esa no enseñanza a la que tú, Raquel, hacías referencia en España, ¿no? Esa no importancia de la comunicación, pues es un déficit que nosotros tenemos y que hay que tratar de resolver, porque al final eres lo que comunicas. La percepción que saquen de ti es lo que has contado y cómo lo has contado. Puedes saber mucho o saber menos, pero si no das la sensación de seguridad, no generas esa confianza, pues la percepción de los demás es baja, ¿no? Fíjate si es importante, Manuel, que no solamente los médicos, no solamente para ir a los congresos, sino el saber y poder comunicarle a los pacientes. Por supuesto, claro. Y la escucha, ¿no? Hacía referencia en la entrada del programa. Si no escucha bien un médico, ¿cómo va a hacer la historia clínica? Y si no le comunica con las palabras adecuadas, pues que tiene una enfermedad o el tratamiento que debe tener, no genera confianza o no logrará una adherencia, una adhesión a captar la importancia del tratamiento. Y conocemos todos estadísticas de cuántas personas dejan la medicación a medias o no le dan importancia. Quiero creer que es un tema de voluntad, pero en fin. Pero a veces es porque el mensaje no ha llegado. Claro, el mensaje no ha llegado. Si se lo hubiéramos contado mejor, probablemente hubieran comprendido mejor
la importancia que tenía y sobre todo la trascendencia que tenía el abandonar ese tratamiento. Y además muchas veces, en muchas ocasiones te he escuchado decir, bueno, lo importante que es tocar las emociones cuando comunicamos, por lo tanto es posible que cuando no se toque la emoción no se eleve a la conciencia la importancia de los tratamientos. Sí, eso vale para la vida y vale para el aprendizaje en general también, ¿no? Vale para el aprendizaje también porque muchos pedagogos sostienen que uno solo retiene lo que le emociona. Uh-huh. Así que esos profesores que son capaces de emocionar siempre son recordados como los mejores profesores, ¿no? Mis hijos estuvieron un año en Inglaterra y les sorprendía mucho que el profesor de historia se disfrazaba a veces para contar determinadas cosas, o traía unas espadas, o traía unos trabucos, etcétera, ¿no? Bueno, aquella representación teatral en clase, en lugar de que todo fuera memorístico, a ver, la lista de los reyes godos, niño, pum, 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 bueno, aquellas representaciones teatrales les emocionaban a los niños, y es lo que más les impactaba, es lo que mejor recuerdan. Por lo tanto, la emoción es vital. La emoción es vital y saber hablar emocionando, mostrando pasión por lo que uno está tratando, es igual que hablemos de medicina, de ingeniería o de la propia comunicación, como estamos haciendo en esta conversación, pues es vital para que retengamos los mensajes principales de lo que estamos diciendo. Manuel, ¿no crees que en el sistema educativo nos preparan un poco para ser más receptores? Es decir, no tanto para decir, es más. En ocasiones las malditas etiquetas pueden ir orientadas a ser señalado cuando levantas la mano, cuando intervienes o incluso cuando hablas. Es absolutamente cierto, porque cuando alguien quiere intervenir ya tiene un coro de gente que no tenía nada que decir o que, bueno, pues hay una cierta envidia que dice, bueno, este es un pelota, o este quiere caerle bien al profesor, etcétera, etcétera. Es decir, aquí la intervención en clase está penalizada. Exacto. Por el coro de mediocres que pueden existir allí, y en otros lugares está muy valorada. Por ejemplo, hay algunas universidades en Estados Unidos que me consta que valoran los profesores a los alumnos por la calidad de sus preguntas, por la calidad de sus intervenciones, por las reflexiones sobre sus dudas. Obviamente es un sistema educativo con unos criterios bastante alejados de los que tenemos aquí, insisto, en España y en general en el mundo latino, donde la memorística y la capacidad de retención parece que lo es lo esencial, pero lo que uno se aprende de memoria, al cabo de un tiempo, pues se va difuminando, ¿no? Y sin embargo, aquellas emociones que nos impactaron, esas sí las retenemos. Sin embargo, es curioso cómo partimos de un formato educativo donde recibimos y, como te decía antes, somos puramente receptores y no tenemos como deporte habitual la escucha. No tenemos es verdad, la escucha, ¿no? Muchos profesores en muchos sistemas educativos entienden que el estudiante es como un recipiente que hay que llenar de conocimientos, ¿no? Y hay algunos que creen que el estudiante es como una antorcha que hay que encender. Es decir, que hay que darle criterios, hay que darle un sistema crítico de ver el mundo, un sistema reflexivo, porque eso hará que la antorcha se encienda ante cualquier situación y no solamente que recuerde una palabra de aquello que estudió, es decir, del llenado de conocimientos que algunos profesores creen que es el sistema de transmitir a los estudiantes sus conocimientos. ¿Cuántas veces hablamos sin decir nada, Manuel? Es verdad, hay mucha palabra que está vacía, que no tiene estructura. Hay un dicho florentino que dice que hay algunos que hablan por airear los dientes. Por tanto, no dicen nada. No dicen nada. Yo creo que la palabra tiene tanto valor, hay que tenerle mucho respeto y muchas veces el hablar breve, que requiere desde luego mucha más preparación porque hay que pensar las cosas y no el hablar por hablar, está generando efectivamente una eficacia comunicativa. Si no, puedes estar escuchando a veces una persona
durante mucho rato y dices, ¿y qué habrá querido decir esta persona, no? ¿Qué habrá en su cabeza? Porque no me ha logrado fijar ni un solo titular, ¿no? Ni un solo mensaje en mi memoria, en la huella de mi memoria. Por lo tanto, es verdad, hemos de modular el exceso de palabras, tenemos que pensarlo bien y desde luego practicar también el silencio. Exacto. Y escuchar a los demás, porque es cuando después se habla de una forma más eficaz. Lo decía Plutarco hace muchos siglos, solo habla bien aquel que escucha. ¿Y cuánto valen los silencios? Los silencios son muy importantes, sobre todo si son silencios activos, si son silencios de comprender la situación, de resituarse, quién tenemos delante, cuál es su inquietud, qué es lo que queremos transmitirle, qué es lo que está pensando ahora, cómo puedo ser más eficaz en ese argumento. Uno no convence a otro por una hora de hablarle, lo convence por unas cuantas frases, por unos cuantos argumentos, por un acercamiento, por una empatía personal, por una escucha. Así que hemos de hablar, pero tenemos que ser eficaces en el uso de la palabra, combinarlo con la escucha, generar emociones y desde luego todo eso nos va a dar una comunicación eficaz y seremos mejores profesionales, mejores compañeros de viaje también, no solamente si se trata de vivir en pareja, porque la palabra es un don divino y la palabra debe ser cultivada, debe ser tratada y debe ser cuidada. Y además porque apunto que no solo es importante comunicarse, sino comunicarse bien, porque es fundamental para las relaciones y vivimos en un mundo de sociedad. ¿Cuánto de importante es debatir? Has moderado más de 5 debates electorales y además eres un gran impulsor de ellos. ¿Qué está pasando en la comunicación de los líderes políticos? Que cada vez se respira más crispación. Bueno, la verdad es que no tenemos una camada de líderes políticos en este momento de los que estemos todos muy felices. Pasa en algunos países. Los ingleses dicen que les pasa lo mismo, ¿no? Con Boris Johnson, con los que tuvieron anteriormente, la señora May, etcétera, etcétera. Desde Tony Blair parece que andan un poquito sin grandes personalidades, ¿no? Nosotros en España lo podríamos traducir por lo que ha venido después, dicho sea con todo respeto, ¿no? Pero claro, un poco comparable con Adolfo Suárez, con Felipe González, con aquellos grandes personajes de la transición en España, ¿no? Pero no hay que exagerar, dice, los políticos no hablan bien, los políticos hablan como la media española. Los políticos están en la media española. Entonces, eso quiere decir pues que son un reflejo. Algunos muy brillantes, efectivamente, el reflejo, y otros pues que no lo son. Pero es lo que pasa normalmente también en la sociedad y en un país en el que, como hemos comentado, pues no se le da suficiente importancia, se le concede suficiente importancia a la comunicación. Otra cosa es el tono al que hace referencia, el clima, y es verdad que nosotros estamos viviendo un momento de crispación, de tanto en tanto, cada unos cuantos años aparece un clima de crispación especial, y eso es muy malo, ¿no? Porque yo creo que este país es bastante mejor de lo que se refleja en algunos debates parlamentarios, y ahora mismo, por ejemplo, que estamos viviendo un momento en el que podríamos sentirnos orgullosos de que en la última cumbre de Bruselas, después de una extenuante negociación de 90 horas, que yo no sé cómo esa gente, ¿no? Un infarto allí de alguien, ¿no? En algún momento, porque descansaban unas horitas y volvían a la carga y tal, se ha conseguido un excelente acuerdo para España y para los países del sur. Pienso en Italia, por ejemplo, ¿no? Conte ha sido un personaje muy interesante, en estrecha alianza con Sánchez y desde luego en estrecha alianza con el primer ministro portugués Antonio Costa, que es un personaje muy interesante, y sin embargo a las 48 horas de ese acuerdo ya había un desacuerdo manifiesto en el Congreso de los Diputados. Hombre, vamos a darnos un poquito de respiro, ¿no? Porque capaces somos desde luego de arruinar los éxitos que conseguimos en Europa, y capaces somos, desgraciadamente, de arruinar pues el relativo equilibrio y el control que habíamos conseguido en el ámbito del manejo de esta terrible pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Y ahí se suma no solo la mala gestión de algunos gobiernos autonómicos, sino también la irresponsabilidad, que hay que llamar la atención de eso, de los jóvenes que
que están siendo muy poco solidarios con la gente mayor de este país, ¿no? Probablemente podríamos analizar cuánto de bien le está llegando el mensaje a los jóvenes para que se conciencien de la importancia de ser solidarios con todos. ¿Qué te ha resultado más complicado, Manuel? ¿Moderar un debate político, dar clases a 35, 40 estudiantes o ponerte delante de una cámara en directo con más de 12 millones de personas delante? Bueno, todo es difícil, ¿no? Porque en cualquiera de estas cosas se puede fracasar. Puedes fracasar dando una clase, puedes fracasar moderando un debate o puedes fracasar delante de una cámara de televisión o de un micrófono de radio. Entonces, esa voluntad de hacerlo bien y de tratar de buscar la excelencia, y después llegas hasta donde puedes y depende del día, ¿no? Porque todos los días no son iguales, pues es ahí donde está el giro. Hombre, desde el punto de vista de la tensión, no hace falta decir que moderar un debate electoral, sobre todo después de una durísima negociación para que se produjera, pues siempre genera muchísima más tensión, porque ahí está sentado en medio de dos personas y uno va a ser el presidente del gobierno los siguientes 4 años y el otro pues va a pegar carteles durante 4 años si le dejan en su partido, ¿no? Es lo que genera más tensión. Todo cansa físicamente, y mentalmente. Comunicar cansa, pero yo tengo que decirte, Raquel, que sales de un debate electoral siendo el moderador, y aunque hayas intervenido poco, pero que utilices, si puedes, las palabras en el momento oportuno y las palabras justas, sales con una sensación de cansancio, y eso es la traducción de la tensión, como si hubieras corrido una maratón. Y yo pienso, y lo cansados que deben estar estos dos pobres hombres, porque han tenido muchísima más tensión que yo, y desde luego se jugaban muchísimo más que yo, y al día siguiente por la mañana ya están en otra emisora de radio y han volado a otro punto del país para seguir su campaña electoral. Todo es difícil, pero desde luego esos momentos tan tensos con unas audiencias tan espectaculares y con tanta tensión política también, pues son probablemente los más difíciles. Antes de irnos rápidamente, ¿quiénes son tus referentes o quiénes pueden ser tus referentes como grandes comunicadores dentro de tu punto de vista? ¿En el mundo? Sí. En el mundo, yo creo que Obama, que le dieron el Premio Nobel de la Paz, y él mismo con un gran discurso dijo, hombre, me extraña que me dé a mí este premio porque yo he enviado jóvenes a morir. Y es tremendo el arranque del discurso, y soy el responsable de que algunos de esos jóvenes le hayan quitado la vida a otros. A mí me impresionó enormemente lo que era capaz de decir aquel hombre. Yo creo que más que el Premio Nobel de la Paz lo hubiéramos tenido que dar rápidamente si existiera el Premio Nobel de la Comunicación, ¿no? Porque, ahí queda la idea. Sí, es porque es extraordinario, ¿no? Lo que hizo Obama, ¿no? Sin irnos tan lejos, nosotros hemos tenido grandes comunicadores en España. Yo creo que la transición fue una obra de ingeniería extraordinaria, y desde luego colaboró el rey Juan Carlos, que no pasa en imagen por su mejor momento, pero es la verdad que históricamente fue así. Y yo creo que Adolfo Suárez, si no hubiera tenido aquella capacidad de seducción y de comunicación en corto, no digo que no la hubiera podido dirigir con éxito, pero le hubiera podido costar más. Aplico lo mismo a Felipe González como autor de otra obra. También participó en la transición, pero en la obra de la modernización de España, ¿no? Mira, yo recientemente pude entrevistar a un personaje español y europeo muy excepcional, que es Josep Borrell, ¿no? Que es vicepresidente de la Unión Europea y alto representante para los asuntos diplomáticos, para los asuntos de exteriores y de seguridad. Bueno, pues es uno de los mejores comunicadores que yo me he encontrado en la vida, y lo saben todos los periodistas que han tenido oportunidad de dialogar con él, o quienes han escuchado sus discursos, ¿no? Y déjame decir que también entrevisté recientemente a Manuel Castells. El profesor Manuel Castells es el ministro de Universidades en este momento, pero más allá de eso es uno de los sociólogos más reconocidos del mundo, más citados en español, en inglés, en francés y en otras lenguas. Yo tuve la inmensa suerte de ser alumno de él hace muchos años en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París,
y siempre me ha parecido que es una persona que ha sabido combinar, y ahí está la clave de la comunicación, ¿no? Las grandes reflexiones de por dónde va el mundo, explicadas con palabras sencillas para que lo entienda todo el mundo, para que lo podamos entender todos, ¿no? Sin necesidad de tener ni licenciaturas, ni doctorados, ni nada por el estilo. Yo creo que ahí es donde está la prueba de los grandes comunicadores. Así que en España también los tenemos. Desgraciadamente la media no es muy alta, pero las excepciones pues son muy admirables. Para entendernos, evidentemente, el elemento vital en política, en las organizaciones, en la educación, es la comunicación. Lo tengo clarísimo. No se le da la importancia que merece. No la enseñamos casi que ni en primaria, secundaria, en la universidad, creo que ninguna, ni muy en poca. Periodismo, Raquel, ni en periodismo. Se enseña el mensaje, pero no el cómo tocar las emociones, que es brutal. Además, estamos en el siglo donde la inteligencia emocional se está poniendo sobre la mesa. Pero esperamos que todos los que nos escuchan, Manuel, después de escuchar incluso esta conversación, comiencen a mimarla y con ello consigan mejorar sus relaciones y la estancia en esta vida, porque seguro que todo lo que estudiamos o vivimos sabríamos contarlo mejor. 1.000.000 de gracias, Manuel, y feliz día. Igualmente, gracias Raquel, gracias a todos. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. Porque a través de ella conectamos con los demás, logramos crecer, se rompe cualquier frontera y se hace visible lo invisible. Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. Todos los martes de 12 a 1 del mediodía en www.la10.es y a la hora que quieras en las plataformas iVoox, iTunes y Spotify.